Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo lleno de pasión, drama y giros inesperados que nos llegan desde el corazón de Turquía. Sí, hoy vamos a hablar de series turcas dobladas al español, esas joyas televisivas que nos tienen enganchados y de las que seguramente has escuchado hablar. Si eres nuevo por aquí o si llevas tiempo siguiéndome pero aún no te has suscrito, te invito a que le des al botón de suscribirse y actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Prometo que te traeré contenido interesante y entretenido. Y ahora, sin más preámbulos, vamos a por esas 10 series turcas dobladas que estoy segura de que te encantarán. Prepárense porque vamos a viajar por historias de amor prohibido, intrigas palaciegas, venganzas despiadadas y secretos familiares que te mantendrán al borde del asiento. He seleccionado 10 series que, en mi opinión, son imperdibles y que te darán una idea de la riqueza y variedad de la televisión turca. Empecemos. Nuestra primera parada es con Karasevda traducida al español como Amor Eterno. Esta serie es un auténtico clásico moderno. Nos cuenta la historia de amor entre Kemal, un joven de clase trabajadora, y Nihan, una chica rica. Su amor se ve truncado por las diferencias sociales y las maquinaciones de otras personas. Es una historia de pasión, sacrificio y destino, con un final que te dejará sin aliento. La química entre los protagonistas es palpable y la trama te engancha desde el primer episodio. Si te gustan las historias de amor trágicas y llenas de emoción, esta es definitivamente para ti. Karasevda ha trascendido fronteras y ha sido un fenómeno global. Parte de su éxito radica en la habilidad de la serie para conectar con el público a un nivel emocional profundo. Kemal y Nihan son personajes complejos con motivaciones claras y defectos que los hacen increíblemente humanos. La lucha de Kemal por superar las barreras sociales y el conflicto interno de Nihan al estar atrapada en un matrimonio sin amor resuenan con muchos espectadores que han experimentado situaciones similares en sus propias vidas, aunque quizás no con la misma intensidad dramática. Además del romance central, Karasevda explora temas como la ambición, la corrupción y la lealtad familiar. Los personajes secundarios como Emir Kozkuoğlu, el antagonista principal, añaden capas de complejidad a la trama y contribuyen a la tensión constante que mantiene al público enganchado. Emir es un villano carismático con una motivación clara y una determinación implacable, lo que lo convierte en un oponente formidable para Kemal y Nihan. Su manipulación y su capacidad para sembrar el caos añaden un elemento de suspense que hace que cada episodio sea impredecible. La dirección y la fotografía de Karasevda también son dignas de mención. La serie utiliza una paleta de colores rica y vibrante para crear una atmósfera visualmente atractiva, y la banda sonora complementa perfectamente las emociones de cada escena. Los paisajes de Estambul, con su mezcla de modernidad y tradición, sirven como telón de fondo perfecto para esta historia de amor y conflicto. La serie ha ganado numerosos premios y ha sido elogiada por la crítica por su guión inteligente, sus actuaciones sólidas y su dirección impecable. Si buscas una serie que te haga reír, llorar y reflexionar, Karasevda es una excelente opción. En segundo lugar, tenemos Erkencikus que se traduce como pájaro soñador. Esta es una opción mucho más ligera y divertida. Nos presenta a Sanem, una joven soñadora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, Can. Es una comedia romántica refrescante y llena de momentos adorables. La serie destaca por su humor, sus personajes entrañables y sus paisajes espectaculares. Si buscas algo para relajarte y reírte, esta es la elección perfecta. Erkencikus es el antídoto perfecto para el drama intenso de otras series turcas. Su encanto reside en su sencillez y en su capacidad para evocar sentimientos de alegría y optimismo. Sanem es un personaje adorablemente torpe y genuino, que irradia positividad y entusiasmo. Su inocencia y su espíritu soñador la hacen fácil de querer, y su relación con Can es un torbellino de emociones que te mantendrá sonriendo de principio a fin. Can, por su parte, es el arquetipo del hombre atractivo y exitoso que se enamora de una chica común. Su personalidad aventurera y su espíritu libre contrastan con la vida estructurada y convencional de Sanem, pero es precisamente esa diferencia lo que los atrae el uno al otro. La serie explora la dinámica entre dos personas que son muy diferentes pero que se complementan a la perfección. Erkencikus también destaca por su humor inteligente y sus situaciones cómicas. La serie no se toma demasiado en serio y se burla de los clichés de las comedias románticas,
lo que la hace aún más refrescante. Los personajes secundarios, como los amigos y familiares de Sanem y Can, añaden aún más humor y encanto a la trama. Además, los paisajes de Turquía, con sus playas paradisíacas y sus ciudades vibrantes, son un deleite visual que contribuye al ambiente relajado y optimista de la serie. Si necesitas un escape de la realidad y quieres disfrutar de una historia de amor ligera y divertida, Erkencikus es la elección ideal. La tercera serie en nuestra lista es **Medcezir**, que podríamos traducir como Marea. Esta serie está inspirada en la serie estadounidense de OC y nos cuenta la historia de Yaman, un joven problemático que es acogido por un abogado adinerado. Yaman se traslada a un mundo completamente nuevo y se enamora de Mira, una chica de la alta sociedad. Es una historia de segundas oportunidades, de superación personal y de amor en un entorno privilegiado. Si te gustan los dramas juveniles con toques de romance y misterio, esta serie te va a encantar. Medcezir logra adaptar la fórmula de DOC al contexto turco manteniendo la esencia de la serie original pero añadiendo elementos propios que la hacen única. Yaman es un personaje complejo con un pasado difícil y un futuro incierto. Su llegada al mundo de la alta sociedad provoca un choque cultural y lo obliga a enfrentarse a sus propios demonios. La serie explora temas como la desigualdad social, la discriminación y la importancia de la familia y la amistad. Mira, por su parte, es una chica privilegiada que se siente atrapada en su entorno. Su relación con Yaman la ayuda a descubrir un mundo más allá de las fiestas y los lujos, y la obliga a cuestionar sus propios valores. La serie explora la dinámica entre dos personas que provienen de mundos diferentes pero que se encuentran en un punto común, la búsqueda de la identidad y el sentido de pertenencia. Medcezir también destaca por su banda sonora, que incluye canciones populares turcas e internacionales. La música complementa perfectamente las emociones de cada escena y contribuye a la atmósfera melancólica y romántica de la serie. Los paisajes de Estambul y sus alrededores son un deleite visual que añade un toque de glamour a la trama. Si te gustan los dramas juveniles con toques de romance y misterio, y si disfrutaste de DOC, Medcezir es una excelente opción. Número 4 en nuestra lista es **MyZyl**, conocida como El Sultán o Siglo Magnífico. Esta es una serie histórica que nos transporta al Imperio Otomano durante el reinado de Suleimán el Magnífico. La serie narra las intrigas palaciegas, las guerras y los amores del sultán, especialmente su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y una de las figuras más poderosas de la historia otomana. Es una producción impresionante con vestuarios y decorados espectaculares. Si te gusta la historia y las historias de poder y ambición, esta serie es un auténtico festín visual y narrativo. **MyZyl** es una superproducción que ha batido récords de audiencia en todo el mundo. Su éxito radica en su capacidad para combinar la historia con la ficción, creando un drama épico y fascinante. Suleimán el Magnífico es un personaje histórico complejo, un líder militar brillante, un poeta talentoso y un amante apasionado. La serie explora las diferentes facetas de su personalidad, mostrando tanto sus virtudes como sus defectos. Hürrem Sultán, por su parte, es uno de los personajes más icónicos de la historia otomana. Su ascenso desde la esclavitud hasta convertirse en la esposa del sultán y una de las figuras más influyentes de la corte es una historia de ambición, inteligencia y determinación. La serie explora su relación con Suleimán, mostrando tanto su amor como su rivalidad. **MyZyl* también destaca por su vestuario y sus decorados, que son réplicas fieles de la época otomana. La serie ha invertido una gran cantidad de recursos en la creación de un mundo visualmente impresionante, que transporta al espectador al siglo XVI. Las escenas de batalla son espectaculares y las intrigas palaciegas son fascinantes. Si te gusta la historia y las series de época con mucha acción y drama, **MyZyl* es una excelente opción. En el quinto puesto tenemos **Asklaftan Anlamaz**, que se traduce como El amor no entiende de palabras. Esta es otra comedia romántica encantadora. Nos cuenta la historia de Hayat, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una empresa textil y se enamora de su jefe, Murat. La serie está llena de enredos, situaciones divertidas y momentos románticos. Si te gustan las comedias románticas con personajes carismáticos y una trama ligera y entretenida, esta es una opción excelente.
Ask Laftan and Lamaz es una comedia romántica clásica con una trama sencilla pero efectiva. Hayat es un personaje adorable y torpe que se mete en problemas constantemente. Su mentira para conseguir el trabajo la lleva a situaciones cómicas y embarazosas, pero también la acerca a Murad. Murad, por su parte, es el arquetipo del jefe exitoso y atractivo que se enamora de una empleada. Su personalidad seria y distante contrasta con la alegría y el entusiasmo de Hayat, pero es precisamente esa diferencia lo que los atrae el uno al otro. La serie explora la dinámica entre dos personas que son muy diferentes pero que se complementan a la perfección. Ask Laftan and Lamaz también destaca por su humor inteligente y sus situaciones divertidas. La serie no se toma demasiado en serio y se burla de los clichés de las comedias románticas, lo que la hace aún más refrescante. Los personajes secundarios, como los amigos y familiares de Hayat y Murad, añaden aún más humor y encanto a la trama. Si necesitas un escape de la realidad y quieres disfrutar de una historia de amor ligera y divertida, Ask Laftan and Lamaz es la elección ideal. La sexta serie de nuestra lista es Yerde que significa dentro. Esta es una serie de acción y suspense que te mantendrá pegado a la pantalla. Nos cuenta la historia de dos hermanos, Sarp y Umut, que son separados en la infancia y se reencuentran años después en lados opuestos de la ley. Sarp se convierte en policía y Umut se convierte en miembro de la mafia. Es una historia de lealtad, traición y venganza, con giros inesperados y escenas de acción emocionantes. Si te gustan las series de policías y mafiosos con una trama compleja y llena de suspense, esta es una elección fantástica. Yerde es una serie de acción que te mantendrá al borde del asiento desde el primer episodio. La trama es compleja y llena de giros inesperados, y los personajes son complejos y tienen motivaciones claras. La serie explora temas como la lealtad, la traición, la venganza y la redención. Sarp y Umut son dos personajes complejos y atormentados. Su separación en la infancia los marca de por vida y los obliga a tomar decisiones difíciles. La serie explora su relación, mostrando tanto su amor como su rivalidad. Yerde también destaca por sus escenas de acción emocionantes y su dirección impecable. La serie ha invertido una gran cantidad de recursos en la creación de un mundo visualmente impresionante y realista. Si te gustan las series de acción con una trama compleja y llena de suspense, Yerde es una excelente opción. En séptimo lugar tenemos Dirilis, Ertuğrul, conocida como Resurrección, Ertuğrul. Esta es otra serie histórica que nos cuenta la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osmani, el fundador del Imperio Otomano. La serie narra las aventuras de Ertuğrul y su tribu mientras luchan por establecerse en Anatolia y sentar las bases del futuro imperio. Es una historia de valentía, fe y determinación, con escenas de batalla espectaculares y una trama llena de intriga y drama. Si te gusta la historia y las series de época con mucha acción y aventura, esta serie te va a fascinar. Dirilis, Ertuğrul es una serie histórica que ha batido récords de audiencia en todo el mundo. Su éxito radica en su capacidad para combinar la historia con la ficción, creando un drama épico y fascinante. Ertuğrul Gazi es un personaje histórico complejo, un líder militar brillante, un estratega astuto y un hombre de fe. La serie explora las diferentes facetas de su personalidad, mostrando tanto sus virtudes como sus defectos. La serie también explora la cultura y las costumbres de la tribu Kai, mostrando su estilo de vida nómada, su conexión con la naturaleza y su profunda fe en Dios. Las escenas de batalla son espectaculares y la trama está llena de intriga y drama. Si te gusta la historia y las series de época con mucha acción y aventura, Dirilis, Ertuğrul, es una excelente opción. La octava serie en nuestra lista es Silla Bellazazk, que se traduce como Amor en blanco y negro. Esta es una historia de amor poco convencional entre Asl, una médico idealista, y Ferhat, un sicario despiadado. Sus caminos se cruzan por azar y se ven obligados a casarse. A medida que se conocen, Asl empieza a ver la humanidad oculta en Ferhat y Ferhat empieza a cuestionar su vida de violencia. Es una historia de redención, de segundas oportunidades y de amor que florece en las circunstancias más inesperadas. Si te gustan las historias de amor intensas y diferentes, esta serie te va a sorprender. Silla Bellazazk es una historia de amor que desafía los convencionalismos. Asl y Ferhat son dos personajes opuestos que se ven obligados a convivir y a enamorarse.
La serie explora la transformación de Ferhat, que pasa de ser un sicario despiadado a un hombre que descubre la humanidad gracias a Asl. Asl, por su parte, es un personaje idealista que cree en el poder del amor y la redención. Su relación con Ferhat la obliga a enfrentarse a sus propios prejuicios y a cuestionar sus propios valores. La serie explora la dinámica entre dos personas que son muy diferentes pero que se complementan a la perfección. Si te gustan las historias de amor intensas y diferentes, Siyabe Yazask es una excelente opción. En noveno lugar tenemos Kiral Kask que significa amor de alquiler. Esta es una comedia romántica muy popular. Nos cuenta la historia de Defne, una camarera que acepta una oferta para fingir ser la novia de Homer, un exitoso diseñador de zapatos, con el objetivo de que se case con ella. La serie está llena de situaciones cómicas, enredos y momentos románticos. Si buscas algo ligero, divertido y romántico, esta es una opción excelente. Kiral Kask es una comedia romántica clásica con una trama sencilla pero efectiva. Defne es un personaje adorable y torpe que se mete en problemas constantemente. Su mentira para conseguir el dinero que necesita la lleva a situaciones cómicas y embarazosas, pero también la acerca a Homer. Homer, por su parte, es el arquetipo del hombre exitoso y atractivo que se enamora de una chica común. Su personalidad seria y distante contrasta con la alegría y el entusiasmo de Defne, pero es precisamente esa diferencia lo que los atrae el uno al otro. La serie explora la dinámica entre dos personas que son muy diferentes pero que se complementan a la perfección. Si necesitas un escape de la realidad y quieres disfrutar de una historia de amor ligera y divertida, Kiral Kask es la elección ideal. Y llegamos a la 10ª y última serie de nuestra lista, Fatmagul Unsuku Ne. Traducida como ¿Qué culpa tiene Fatmagul? Esta es una serie dramática que aborda temas sociales importantes. Nos cuenta la historia de Fatmagul, una joven que es víctima de una agresión sexual y que lucha por reconstruir su vida y encontrar justicia. La serie es un retrato crudo y realista de las consecuencias de la violencia sexual y de la importancia del apoyo y la solidaridad. Si te gustan las series que te hacen reflexionar y que abordan temas importantes, esta es una opción muy recomendable. Fatmagul Unsuku Ne es una serie dramática que ha generado un gran debate social en Turquía y en todo el mundo. La serie aborda el tema de la agresión sexual de una manera cruda y realista, mostrando las consecuencias físicas y psicológicas que sufre la víctima. Fatmagul es un personaje complejo y fuerte que lucha por reconstruir su vida y encontrar justicia. La serie también explora la reacción de la sociedad ante la agresión sexual, mostrando tanto el apoyo como la discriminación que sufre la víctima. Fatmagul Unsuku Ne es una serie que te hará reflexionar sobre la importancia del respeto, la solidaridad y la justicia. Si te gustan las series que abordan temas sociales importantes, esta es una opción muy recomendable. Y hasta aquí mi lista de 10 series turcas dobladas que te recomiendo encarecidamente. Hemos viajado por historias de amor, pasión, intriga, drama y acción. Espero que esta selección te haya dado una idea de la riqueza y variedad de la televisión turca y que te haya animado a descubrir nuevas series. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayas disfrutado y que te haya sido útil. Me encantaría saber cuál de estas series te llama más la atención o si ya has visto alguna de ellas. Déjame tus comentarios abajo y cuéntame qué te parecen. Y por supuesto, si te ha gustado este vídeo, no olvides darle un me gusta y compartirlo con tus amigos. Y si aún no te has suscrito a mi canal, hazlo ahora. No te pierdas mis próximos vídeos, donde seguiré explorando el maravilloso mundo de las series y películas. Hasta la próxima.